Entonces, les estaba explicando que para que yo pueda determinar cuántos grados de libertad restringe esta junta, por ejemplo, la que hay entre el eslabón 2 y el eslabón 3, lo que voy a hacer es mentalmente separar a estos dos eslabones de todo el mecanismo, haciendo a uno de los dos bastidor, por ejemplo, al 2 lo hago bastidor, y le quito todos sus grados de libertad, y veo qué puede hacer el 3 en relación con el 2, debido a la junta que tenemos acá. Como esta es una junta de pasador también, y no va a poder ser de otra manera que también restrinja 2 grados de libertad, permitiendo un solo grado de libertad, que es la rotación del 3 alrededor del 2 convertido en bastidor. Y así sucesivamente vamos a ir analizando todas las juntas que hay en el mecanismo. Y como ven ustedes, todas son juntas completas. Todas son juntas completas porque son juntas pasador. Es una junta donde dos eslabones se unen a través de un perno, a través de los nodos que ambos eslabones están aportando, ¿sí? Y de esa manera formamos la junta. Bien, entonces si entramos a contar, normalmente la cuenta en una clase presencial, cuando yo hago este ejemplo o cualquier otro ejemplo, ¿sí? Van a decir, bueno, mire, acá tenemos una junta, tenemos 2 juntas, tenemos 3 juntas, 4 juntas, 5 juntas, 6 juntas, 7 juntas, 8 juntas y 9 juntas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos la junta que hay entre el 8 y el 7, y a su vez esta que tenemos acá, que es que esta corredera se puede desplazar respecto del bastidor, es otra junta que también es completa. Esta no es una junta entre la corredera, que es el eslabón 8, y la bancada, que es el bastidor, no es una junta de rotacional. Sería una junta completa traslacional, porque este eslabón, respecto del bastidor, solamente tiene movimiento de traslación. No puede moverse supongamos que el eje de la dirección permitida, que es que esta corredera se puede mover según esta línea, la hacemos coincidir con el eje de las X. Entonces, en la dirección de ahí no se puede mover y tampoco puede rotar la corredera. Por lo tanto, el único grado de libertad que tiene es la de desplazarse en la dirección del eje de las X. Entonces, esto también conforma una junta completa. Por lo que vemos, todas son juntas completas. Y dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todas juntas completas, o sea, serían J1, y ninguna junta semijunta. Entonces acá vamos a tener 9 por 2, 18, 18 grados de libertad restringidos, y aquí habíamos puesto que eran 8 eslabones menos 1, que es el bastidor, serían 7 por 3, 21. 21 menos 18 nos daría 3 grados de libertad. 3 grados de libertad en este mecanismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que yo tengo 3 grados de libertad de este mecanismo? Significaba que, si volvemos un cachito para atrás, significaba que era el número de coordenadas independientes que debe establecerse de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo para definir su posición. ¿Sí? Acuérdense que fui muy categórico en esto, porque
esta definición es muy parecida a grados de libertad de un cuerpo. Grados de libertad de un cuerpo era no de un mecanismo, sino de un cuerpo, es el número de coordenadas independientes que debemos establecer, ¿sí? Para poder dar o definir la posición de ese cuerpo en el plano. Así es la definición que tenemos en el libro. Y en el libro también, para el caso de mecanismo, pone una muy parecida y generalmente se confunden y no le toman bien el concepto. Pero esta, e insisto, por favor, esta es la verdadera definición sobre grados de libertad de un mecanismo. Es el número de coordenadas independientes que deben establecerse de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo para definir su posición. Esas coordenadas independientes, como ya vamos a ver, son el ángulo, la velocidad, la aceleración de tantos eslabones como grados de libertad tiene el mecanismo. ¿Sí? O también era el número de entradas o actuadores que se necesitan proporcionar a fin de controlar el movimiento de salida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que según Kurzbach, este mecanismo tenga 3 grados de libertad. Quiere decir que yo tengo que poner 3 actuadores acá. Yo tengo que manejar 3 eslabones para lograr una salida predecible. Supongamos que la salida sea el movimiento de esta corredera, que se tiene que mover de una determinada forma. Entonces, que tenga 3 grados de libertad quiere decir que yo debo conocer cómo se mueven 3 eslabones, ¿sí? Debo conocer todas las coordenadas correspondientes a 3 eslabones, ¿sí? Para poder determinar cómo se mueve el eslabón de salida. Dicho de otra manera, yo tengo que colocar 3 actuadores, uno por eslabón, o sea, un actuador acá, un actuador acá y un actuador acá, para que finalmente yo tenga y poder controlar y coordinar los movimientos de esos 3 motores para poder tener un movimiento de salida controlado acá. Entonces, yo digo, miércoles, qué complicada la cuestión. No quiere decir que no pueda suceder, pero el ingeniero generalmente trata de, con su ingenio, trata de hacer las cosas lo más sencillo posible. Entonces, vuelvo a contar, porque algo debe estar pasando acá. Y lo normal es que se olviden que existe en la clasificación de junta una que dice según el orden de la junta. Y el orden de la junta significaba el número de eslabones que llegan a una junta menos 1. Y yo les dije, ojo, tengan mucho cuidado, que parece que esta clasificación es media tonta, por decirlo de una manera rápida, perdón, pero sí tiene mucho que ver con los grados de libertad de un mecanismo. ¿Sí? Entonces, volvamos a contar. Esta es una junta simple. ¿Por qué? Porque en esta junta se unen 2 eslabones, el 1 y el 2. Por lo tanto, si yo aplico el orden de junta, que es el número de eslabones menos 1, n menos 1, son 2 eslabones menos 1, sería, el orden de esta junta sería 1. Para esta sería igual, para esa sería igual, para esa igual, para esa igual, para esa igual. Para todas son igual, menos para esta. ¿Por qué? Porque en estas juntas tenemos el eslabón 3, el eslabón 4 y el eslabón 5, que se unen en esta misma junta. Entonces, si yo le aplico el concepto de orden de junta, esta sería 3 menos 1, 2. Quiere decir que esta junta la tengo que considerar como junta doble. Y lo es. Porque acá, si yo tomo esta junta, ¿qué quiere decir?
que tomo esta junta, que tomo el eslabón 3, el eslabón 4 y el eslabón 5 y los aíslo de todo el mecanismo. Y hago, por ejemplo, al 3 como bastidor. Entonces yo voy a tener 4 y 5 que van a estar relacionados con esta junta. Y estos dos eslabones van a tener restringidos 2 de sus grados de libertad debido a esta junta. Esta junta solamente le va a permitir al 5 rotar y al 4 rotar. Por lo tanto, esta junta la tengo que considerar doble. Bien, entonces ahora si contamos de vuelta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 juntas, por lo tanto si tengo 21 menos 10 será 1, por lo cual es más lógico y este mecanismo de 8 eslabones moviéndose tiene un grado de libertad. ¿Qué significa eso? Finalmente, que con un motor colocado en el eje del eslabón 2, por eso tengo un omega acá y no lo tengo en ningún otro lado. Entonces esto está significando que yo voy a colocar un actuador en la junta entre el eslabón 1 y 2, o sea, voy a mover al eje que va a mover finalmente al eslabón 2 y por este eslabón vamos a introducir el movimiento. ¿Y por dónde va a salir? Finalmente, y por la corredera. Pero eso significa que yo voy a tener un actuador. Este mecanismo tiene un grado de libertad, tengo un actuador, la necesidad de un solo actuador para mover y controlar el movimiento del mecanismo. Y por otro lado, significará que debo conocer todos los datos, todos los parámetros independientes correspondiente a un eslabón del mecanismo. Es decir, deberé conocer el ángulo θ, el ángulo, la velocidad angular, la aceleración angular, para que yo pueda determinar los ángulos, las velocidades y las aceleraciones de cada uno de los eslabones de este mecanismo. Bien, espero haber sido lo más claro posible. Este otro mecanismo esquemático, acá les está diciendo junta múltiple. ¿Ah? Junta múltiple porque es una junta que tiene orden 2. Y acá vamos a tener otra junta que tiene orden 2. Entonces, ¿cuántos eslabones tenemos en este mecanismo? Por lo que vemos serían 6. Sería la bancada, que es 1, ¿sí? 2 con este eslabón ternario, 3 con este otro eslabón ternario, ¿sí? 4, un eslabón binario, 5, otro eslabón binario, y 6, otro eslabón binario. Bien. Entonces tenemos 6 eslabones. ¿Cuántas juntas tenemos? Y por lo que ya hemos visto, esta es una junta completa de orden 1, y esta también es una junta pasador, esta es otra junta pasador, esta es una junta pasador pero múltiple, no cometamos el mismo error que acá, y otra junta completa de rotación. Pero esta, teóricamente, sería una junta que es donde este eslabón, que es el 3, solamente se apoya. Sería el caso de este sistema de 2 eslabones, donde uno está apoyado sobre el otro. Entonces esto lo tenemos que considerar como semijunto. Entonces esto sería 6, 6 menos 1, 5, 5 por 3, 15. Si todos estos eslabones estuvieran sueltos en el plano, tendríamos 15 grados de libertad. Pero tenemos juntas. Las juntas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, tenemos
2 por 7, 14. 14 juntas completas. 15 menos 14. Hasta el momento es como si tuviéramos un grado de libertad, pero aquí, acá, tenemos una semijunta. Por lo tanto, esto tiene valor 1. Entonces, esto serían 14 debido a las juntas completas, más una de las semijuntas sería 15. Quiere decir que esto me daría 15 menos 15, 0. Esto básicamente sería, como ya vamos a ver, una estructura. No se va a poder mover, básicamente. Bien, eso es lo que a continuación le vamos a mirar y obtener conceptos que ya de alguna manera ustedes los tienen, pero lo tenemos que repasar un poquito, básicamente. Yo quiero que ustedes presten atención a esta ecuación en la que básicamente para determinar los grados de libertad de cualquier mecanismo, yo tengo en cuenta de vuelta la cantidad de eslabones que conforman al mecanismo, a esta configuración mecánica, ¿sí? La cantidad de eslabones y la cantidad de juntas y los tipos de juntas, si son completas, si son múltiples o si son semijuntas, ¿sí? Pero nada dice de la forma que tenga el eslabón, ¿sí? De la forma que tenga el eslabón, si es un triángulo, si tiene una forma redondeada, si es básicamente un eslabón binario que es una barrita redonda y nada más, o bueno, no tiene esta ecuación, no tiene en cuenta la forma, ni el tamaño, ni la forma ni el tamaño, ¿sí? De estos eslabones. Quiero que eso ustedes lo analicen un segundo, ya vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Bien. Vamos a ver entonces qué es lo que son los mecanismos de las estructuras, que ustedes ya saben. Básicamente solamente lo vamos a repasar un segundo. Y para decir que los grados de libertad, o sea, la ecuación de los grados de libertad o los grados de libertad, esta es un concepto básico que aplicado a un conjunto de eslabones, o sea, a un ensamble de eslabones, nos van a definir de una manera concreta y completa cuál es el carácter de ese sistema, de ese ensamble de eslabones, ¿sí? Esas posibilidades básicamente son 3, ¿sí? Y eso es lo importante que quiero que les quede y refrescarles, porque de alguna manera lo tienen que haber visto en estática y resistencia a materiales, básicamente, ¿sí? Solamente quiero recordárselos y que lo tengan presente. Hay 3 posibilidades solamente. Si nosotros le aplicamos a un sistema de eslabones, acá tenemos 3 posibilidades. Tenemos, en el primer caso, tenemos 4 eslabones articulados. En el segundo caso, tenemos 3 eslabones articulados. Y en el último caso, tenemos 2 eslabones articulados. En todos los casos, uno de esos eslabones es un bastidor. Por lo tanto, estamos ante la presencia de un posible mecanismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un eslabón bastidor, un ensamble de eslabones y un elemento que está asociado, que está fijado al sistema de referencia fijo. Entonces es un bastidor.
en cada uno de los casos. Bien, pero ¿qué va a pasar? Si nosotros aplicamos la ecuación de los grados de libertad de Kurzbach a los diferentes casos que tenemos acá, y obtenemos que el número de grados de libertad es positivo, es decir, 1, 2, 3, lo que sea, pero positivo, entonces estaremos frente a un mecanismo, básicamente. Y vamos a tener la posibilidad que los eslabones que conforman a ese eslabonamiento, a ese ensamble de eslabones, van a tener la posibilidad de tener movimientos relativos entre sí. ¿Sí? Si el grado de libertad es 0, y vamos a estar frente a lo que se denomina una estructura. Y si es una estructura, vamos a tener como realidad el hecho de que esos eslabones no van a tener movimientos relativos entre sí, no se van a poder mover entre sí. ¿Sí? Y finalmente, si tenemos que la ecuación de los grados de libertad nos da negativo, y nos vamos a encontrar con lo que generalmente se denomina una estructura precargada. Una estructura precargada, que lo que significa que además de que no va a haber movimiento entre los eslabones, vamos a tener la existencia de tensiones en los eslabones, básicamente. O sea, vamos a ver que se van a generar tensiones dentro del eslabón. En el primer caso, cuando los grados de libertad son positivos, y tenemos en este momento dibujado en la pantalla al mecanismo que voy a presentarles y que ya lo he usado para ir dando los diferentes conceptos, pero que ahora se los presento en forma oficial, y que es el cuadrilátero articulado. Este eslabonamiento de 4 eslabones, por eso se llama cuadrilátero articulado, es el eslabonamiento de un grado de libertad. Es decir, es el eslabonamiento más simple que nos podemos encontrar, de un grado de libertad. Bien, si nosotros le aplicamos la ecuación de los grados de libertad, y bueno, si son 4, menos 1, que tengo que considerar que tengo el bastidor, menos 2 por 4, porque tenemos 1, 2, 3, 4 juntas, por lo tanto serían 9, 3 por 3, 9, menos 8, 1, un grado de libertad. Esto, vuelvo a repetir, para nosotros es el mecanismo más simple y el más usado, como ya vamos a ver, en la vida real. Y va a tener, como ya vamos a ver, un montón de facetas, o sea, de caras. Vamos a poderlo ver de diferentes maneras al mismo mecanismo de cuadrilátero articulado. En este caso, hemos eliminado un eslabón para que tengamos 3, y ¿qué pasó? Que los grados de libertad, como ya vamos a ver, se han reducido en 1, lo cual vemos al aplicar la ecuación. Tenemos 3 eslabones, esto será 2 por 3, 6, pero tenemos 3 juntas completas, por lo tanto también es 6, y eso da como resultado 0. ¿Sí? Es decir, yo tengo una estructura, pero ¿qué característica tiene esta estructura? Que imagínense que ustedes van formando, entonces van formando este triángulo. ¿Qué va a pasar? Que yo tengo el bastidor, tomo este eslabón y a través de este par de nodos introduzco un perno acá y uno este eslabón con este. Ahora tomo este otro eslabón, ¿sí? Y lo uno al bastidor a través de otro perno. Ya tengo unidos los 3 eslabones al bastidor. Y ahora quiero unir a los 2 eslabones entre sí a través de otro perno más. Si ustedes se imaginan esta situación, van a ver que a mí no me va a costar absolutamente nada, o a ustedes,
no les va a costar absolutamente nada en hacer coincidir los dos nodos de estos dos eslabones tal que yo pueda fácilmente introducir el perno acá. Y esto queda armado sin ningún esfuerzo, básicamente. Es decir, esto es lo que normalmente es una estructura y se denomina una estructura isostática. Si tenemos que hacer una equivalencia, básicamente con estática, sería lo que denominamos la estructura simplemente apoyada. Es decir, aquella estructura en la que yo, supónganse que esta barrita yo la pongo horizontal y le pongo un apoyo en un extremo, otro apoyo en el otro extremo, pero en un extremo solamente la fijo, pero en el otro solamente la apoyo. Ese sería el caso de una viga simplemente apoyada. En donde la particularidad que tenía era que yo, para resolver un sistema isostático o estructura isostática, tenía tantas ecuaciones como incógnitas, y lo podía resolver fácilmente, vamos a decir así. Ahora, vámonos a este caso, donde yo tengo dos eslabones nada más, y yo los uno a través de un par de pernos, a través de sus nodos. Esto, si le aplicamos la ecuación, me va a dar -1. ¿Qué quiere decir? Dije que además de que esto es una estructura, porque no cabe duda que esto va a ser una estructura, esto va a ser una estructura precargada, tensionada, de otra manera decirlo, que queda tensionada, precargada. Esto representa lo que se denomina también en la estática la viga hiperestática, o sea, aquella viga que tiene más uniones que las necesarias. Entonces también para resolverla tendríamos más uniones que ecuaciones, básicamente. No quiero ahondar mucho en esto, no tiene mucho sentido, solamente quiero dejar claro lo siguiente. Supónganse que ustedes quieren armar este sistema. Entonces tienen el bastidor y tienen este otro eslabón. Si lo unimos, tomamos un perno y unimos estos dos eslabones a través de uno de los nodos, ¿sí? Lo cual no va a significar ningún problema. Pero después vamos al otro nodo para unir a ambos eslabones a través de sus otros dos nodos. Y nos encontramos, y se van a encontrar ustedes, que hacer coincidir el agujero, o sea, el nodo de un eslabón con el agujero del otro eslabón, el otro nodo, y les va a costar, lo más probable es que no lo puedan hacer. Van a meter el perno acá y va a chocar en el otro eslabón. No lo van a poder hacer pasar, no lo van a poder, a lo que normalmente decimos, enhebrar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque lo más probable es que estos dos agujeros, el agujero de este eslabón con este eslabón, no estén coincidentes, no sean concéntricos. ¿Sí? Sus ejes, los ejes varicéntricos, no coinciden, están desplazados uno respecto del otro. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Y lo que voy a tener que hacer es deformar a este eslabón tal que los dos agujeros coincidan y de esa manera poder enhebrar ambos eslabones. ¿Pero qué pasó? Y sí, lo enhebré, pero tuve que deformarlo para poder hacer coincidir. Entonces, una vez que lo suelte, ¿qué va a pasar con este eslabón? Y va a quedar tensionado. Por eso digo precargado. Es una estructura precargada.
En la vida real tenemos todos los casos, ¿sí? Todos los casos. Y normalmente en la vida de los civiles, de los ingenieros civiles, que son los que más trabajan con esto, que son las estructuras isostáticas e hiperestáticas, normalmente son muchas las hiperestáticas, más que las isostáticas. Yo siempre doy el ejemplo de un puente. Generalmente un puente es un elemento que depende de la construcción, pero muchos puentes son estructuras isostáticas, que están tomadas por uno de los extremos, pero el otro extremo trabaja sobre un sostén sobre rodillos. ¿Por qué es eso? Porque el puente, y sobre todo en provincias como las nuestras, donde hace mucho frío en la noche y hace mucho calor en el día, y tenemos amplitud térmica, y este elemento que es este eslabón, que va a sufrir y dilataciones en el día y contracciones en la noche. Entonces esto va a estar moviéndose. Si yo lo fijo en ambos extremos, y vamos a ver que de pronto se va a empezar a rasgar, se va a empezar a destruir algunos de los apoyos. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener claro, ya sea que lo hagamos en un mecanismo, que un eslabón que va a estar sufriendo altas temperaturas y enfriamientos, tenemos que ver que tenga la posibilidad de lograr esa dilatación y permitírsela, porque si no, va a llegar un momento que se va a destruir. Es lo mismo que pasa con entre ambas, y cómo se levantan las planchas justamente por eso, por la dilatación y la contracción. Bueno, lo que les decía es que nosotros como mecánicos vamos a estar, lo más probable es que nosotros trabajamos, pero acuérdense que también tenemos estructura. Un chasis de un vehículo es una estructura. Por decir un ejemplo. Y lo lógico es que es una estructura precargada. ¿Por qué? ¿Y por qué es una estructura soldada? Es una estructura abulonada o remachada, con remaches, tomada, con remaches entre sí, que no permiten, como en el caso de una isostática o simplemente apoyada, que haya o articulación rotacional, como en este caso, en esta estructura, permite cierta libertad, digamos así. O sea, hay muchas más incógnitas, mucho más unión, no me sale la palabra. Bueno, más uniones que las necesarias. Por eso sería ustedes en este momento están sentados arriba, están sentados en una silla. Eso es una silla es una estructura precargada o hiperestática. ¿Por qué? Y porque toda la base de la silla son caños que están soldados entre sí. ¿Sí? Por lo tanto, tienen más vínculos, esa es la palabra, perdón. Tienen más vínculos que los necesarios. Por lo tanto, si ustedes agarraran, no lo hagan lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, si ustedes agarraran ahora una sierra de mano y van y cortan a uno de los caños que unen dos patas, por ejemplo, de esa silla, y van a ver que inmediatamente que terminan de cortar, se deforma. ¿Por qué? Y porque han actuado las tensiones que hay dentro de esa estructura. Bien. Como conclusión, nosotros nos vamos, como mecánicos, nos vamos a referir y vamos a trabajar
en esta materia con los mecanismos, o sea, con los elabonamientos cuyo grado de libertad sea positivo. Bueno, y para que quede claro, les presento a nuestro primer mecanismo básico, porque vamos a ver 3 mecanismos básicos, que es el cuadrilátero articulado. Bien. Paradojas. Las paradojas son básicamente las indefiniciones de la ecuación de Gröbler o de Kurzbach, debido justamente a lo que yo les decía, que la ecuación de Gröbler o de Kurzbach tiene en cuenta la cantidad de eslabones y de juntas y los tipos de juntas, pero no tienen en cuenta los tamaños ni la forma de los eslabones. Entonces, acá hay ejemplo de 2 paradojas que son las indefiniciones de esta ecuación. Este ejemplo es el de un quinteto E, se llama. ¿Por qué se llama quinteto? Y porque tenemos 5 eslabones. El bastidor, 3 binarios y otro ternario. Este sería también un eslabón ternario. Este quinteto E, si nosotros le aplicamos la ecuación, son 5, después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 juntas completas, por lo tanto va a ser 4 por 3, 12, y 6 por 2, 12, esto me va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me da una estructura. Ahora, si nosotros a esta configuración de 5 eslabones la logramos diseñar de tal manera que, como vemos acá a la derecha, los 2 eslabones binarios, ternarios, son 2 eslabones rectos y paralelos entre sí, de tal manera que los nodos están a las mismas distancias, tanto en ambos eslabones ternarios, y a su vez los eslabones binarios también tienen la misma longitud. Ven ustedes que esto es un cuadrilátero articulado que ya vamos a ver que es un paralelogramo, ¿sí? Pero a su vez está asociado a otro que trabajaría en serie con este. Por lo tanto, si yo coloco